Buenas tardes. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a Sobetórax de nuevamente haberme invitado a participar en sus reuniones, en sus congresos. Y para mí ha sido muy estimulante el hecho de que lo inviten otra vez a uno. Debe significar que les gustó la vez anterior. De manera que eh, es para mí de verdad un gran placer estar aquí con ustedes, que aquí donde tengo tantos amigos. Eh, Fíjense, yo escogí poner esta primera lámina de esta manera, porque primero porque puse algo que, bueno, algo que todo el mundo sabe, que es que el corazón y los pulmones están muy cerca, pero no solamente están cerca físicamente, sino fisiológica y fisiopatológicamente. Y además estas manos juntas me sugirieron que hay como una unión entre diferentes sistemas y entre diferentes especialistas para trabajar con este tipo de problemas que vamos a discutir. Prueba de ello es que este simposio en el cual estamos interviniendo es un simposio nos sirve igual a los cardiólogos, a los neumonólogos, a los internistas y a los médicos general, porque son todos aspectos vinculados a todo el problema de la circulación pulmonar. A nosotros nos toca hablar sobre la apnea obstructiva del sueño y cómo ella tiene efectos cardiovasculares. Ya, ahí está. Bueno, mire, yo no quiero empezar la conferencia sin hacer alguna referencia al profesor Elio Lugaresi, que hace 50 años en la Universidad de Bolonia, donde era profesor, él fue la primera persona que describió la relación entre apnea obstructiva del sueño e hipertensión arterial. De manera que es un hito muy importante haber establecido esto. En estos 50 años se ha establecido que la hipertensión, que la apnea obstructiva del sueño no solamente tiene que ver con la hipertensión, sino que está vinculada con accidentes de tránsito por la somnolencia diurna que produce, a la hipertensión y arritmias, a la cual nos vamos a referir, pero también vinculada a la aparición de síndrome metabólico, diabetes, hiperlipidemia, daño de órganos y disfunción autonómica. Nosotros vamos a ocupar entonces de un par de asuntos que son la apnea obstructiva del sueño como factor de riesgo cardiovascular. Y el primer punto es su vinculación con la hipertensión arterial, porque todos sabemos que detrás de la hipertensión arterial está la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca y los eventos cerebrovasculares. De tal manera que es algo muy importante la vinculación que puede haber entre la apnea del sueño e hipertensión arterial. Pero además de eso, no, como que le di para atrás. Ya. Algo estoy haciendo mal. Está el problema de las arritmias que tienen gran importancia por la incapacidad que provocan, por el daño que provocan y eventualmente, porque las arritmias, como todos sabemos, producen incluso la muerte. Okay. Bien, en este estudio se analiza la relación que existe entre la apnea obstructiva del sueño y las diferentes patologías cardiovasculares. Y es una cosa bien interesante e impresionante, porque de acuerdo con este estudio, el 50% de los hipertensos tienen apnea del sueño, el 25% de los pacientes con insuficiencia cardíaca también lo tienen, el 30%, 20, el 60% de los pacientes que tienen ictus tienen apnea del sueño y un porcentaje importante, alrededor de 30% de los pacientes con infarto del miocardio tienen de alguna manera pues, apnea del sueño. De tal manera que es una vinculación muy clara y muy importante. Esto es más evidente todavía aquí, porque aquí se analiza la incidencia de hipertensión arterial en el tiempo, en un estudio de 15 años, de personas, la aparición de hipertensión arterial es mucho más, perdón, concho, yo estoy haciendo algo mal aquí, ¿sí? No, no, estoy haciendo todo al revés. No, qué broma. Aquí es que estabas. Bien, entonces los pacientes, la hipertensión arterial es bien evidente
que es mucho más frecuente su aparición en el tiempo en los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, comparado con los que no la tienen. Incluso niveles moderados de apnea obstructiva del sueño se acompañan también de una incidencia importante de hipertensión arterial. No solo desde el punto de vista general de población, sino que la presencia de apnea obstructiva del sueño, en la medida en que ella sea cada vez más severa, como se ve en este estudio, se acompaña de aparición de hipertensión arterial. Mientras más severa es la apnea del sueño, más posible es que las personas les aparezca hipertensión arterial. Bueno, este es un ejemplo de un individuo que tiene apnea del sueño. Como ustedes saben mejor que yo, cuando el individuo se pone en decúbito, se duerme en decúbito, la lengua y el paladar se van hacia atrás y producen una compresión total o parcial de la tráquea. Y este individuo tiene entonces, y yo lamento que no pueda, ahí está, tiene episodios muy frecuentes de apnea, como se ve aquí. Eso se acompaña de episodios de hipoxia, como está aquí, y de episodios de subidas de la presión arterial, ascensos de la presión arterial. Ahí está. Aquí se ve esto amplificado. Cada vez que se produce una disminución de la saturación, se acompaña de un aumento de la presión arterial, como se ve muy claramente en este paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño muy severa. Bien, ¿cuáles son los mecanismos que están detrás de la aparición de apnea del sueño, los trastornos que provocan la apnea del sueño? Obviamente, estos sujetos tienen hipoxia e hipercapnia, tienen alteraciones del inflado pulmonar, y se producen microdespertares, estrés oxidativo, pero lo que más me interesa enfatizar es este asunto de la activación que ocurre del sistema nervioso simpático. También se activa el sistema renina-angiotensina, pero me interesa por la disminución de la sensibilidad de los vasoreceptores y quimiorreceptores, este problema de la actividad simpática aumentada. Y esto quiero hacer mucho énfasis porque es muy importante, porque esta actividad simpática aumentada está vinculada claramente al aumento de la poscarga del corazón, hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento de la aurícula izquierda, vinculado con arritmia, insuficiencia cardíaca y eventos cardiovasculares nocturnos y muerte. De tal manera que el problema de la presencia de una actividad simpática es clave en estas circunstancias. Y aquí yo voy a mostrar un par de estudios, un estudio muy bello, hechos con medición de la evaluación de la actividad simpática mediante neurografía del nervio peroneo. Y se observa, fíjense que aquí, en esta comparación entre sujetos normales, que son estos, cuando los comparamos con hipertensos, la actividad simpática es más alta. Los obesos, en este estudio, la tienen más alta, pero los pacientes con apnea obstructiva del sueño la tienen aún más alta. Las más altas son los de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pero no es que esto se midió en el momento en que tenían la apnea en la noche. Estos individuos tenían permanentemente una actividad simpática aumentada. Y en el contexto solamente de la apnea del sueño, vemos que los individuos que tienen apnea del sueño tienen una mayor actividad simpática, pero esta actividad simpática es cada vez mayor en la medida que la apnea sea más severa. O sea que es bien clave y bien crítico que los pacientes con apnea del sueño son pacientes, para decirlo de alguna manera, simpáticos. No siempre son tan simpáticos, pero es una asociación que es bueno tenerla uno en la cabeza por razones incluso de cómo se está aproximando a la terapéutica de estas cosas, que no será motivo de esta discusión. Las personas normales tienen un perfil circadiano que es característicamente incluye una caída nocturna de la presión arterial en los sujetos normales. Pues bien, en los sujetos que tienen apnea del sueño, la caída de presión o no existe o es menor, como en este caso, que es, como les decía, un estudio clásico. De tal manera que la ausencia o disminución de la caída nocturna de la presión es característica de esta circunstancia y puede llegarse a esta condición que estamos viendo aquí. Esta persona, este individuo tiene una presión arterial que puede estar normal en el consultorio, normal en el día,
pero como tiene apnea del sueño, entonces este individuo tiene un ascenso de la presión arterial muy importante durante las horas nocturnas, de manera que esto representa una hipertensión nocturna. Eventualmente eso coincide con que pueda tener una hipertensión que la nocturna es una forma de hipertensión enmascarada. Y entonces esto es muy importante por la siguiente. Es bien sabido y bien conocido que la ausencia de caída nocturna de la presión arterial o el valor elevado de presión nocturna es muy común en los pacientes renales, en los diabéticos y en los pacientes con apnea del sueño. Y esta condición, la siguiente, está claramente vinculada a daño de órgano. Ah, están viendo. ¿Ah? Ok. Sí, la siguiente. Esto es tan evidente que cuando uno mide, en este es un estudio de seguimiento y mortalidad durante 9 años, en el estudio, y se utilizó los valores de presión arterial para predecir cuál sería el pronóstico de estos pacientes. Y la presión arterial fue medida en todas las formas en que se puede medir, de día, de noche, en 24 horas, clínica. Y es evidente por la línea roja que está allí que la vinculación mayor de la mortalidad en este estudio y en muchos otros es con la presión nocturna. O sea, la presión nocturna es mucho más grave que cualquier otra forma o momento de medir la presión arterial. La siguiente. No solo, sino que como ahora se ha estudiado mucho la apnea del sueño, resulta que de todas las hipertensiones secundarias que existen, dejando de lado las primarias, las hipertensiones secundarias que existen por múltiples razones, la hipertensión secundaria, la más frecuente, de acuerdo con muchos estudios, es la apnea obstructiva del sueño. La siguiente. Entonces, la apnea obstructiva del sueño provoca hipertensión arterial nocturna o sostenida o enmascarada o hipertensión resistente y o secundaria. La siguiente. Eso es tan cierto que en las guías europeas de hipertensión, bueno, esta es del 2013, pero la del 2018 la imagen está mucho más fea. Así que yo dejé esta, que salió igual. Pero básicamente dice lo mismo, pero me interesa señalar cuáles son las indicaciones específicas en esta guía de mapa. Y una de ellas es sospecha de hipertensión nocturna o ausencia de caída nocturna en pacientes con apnea del sueño o con enfermedad renal o diabetes mellitus. De manera que la cosa se ha hecho ya como más vinculante de acuerdo con las guías. La siguiente. Y hasta existe, esto está hecho por la gente de la Universidad de Milano Bicocca, que ha estudiado mucho este asunto, para evaluar cómo se comporta la presión arterial en los sujetos sospechosos de apnea del sueño. Y como vemos aquí, cuando hay una probabilidad alta de tener apnea del sueño, se debe medir la presión arterial para decidir si la presión está alta, colocar un monitor de presión arterial para ver si tienen hipertensión nocturna, porque siendo así, se justifica claramente un estudio polisonográfico. Si la presión está normal y la sospecha es muy alta, de todas maneras se justifica. Pero en los pacientes que tienen una baja probabilidad, se debe también medir la presión arterial y hacer un monitoreo ambulatorio para decidir si hay caída nocturna de la presión arterial o no, porque si no hay caída, eso justificaría un estudio polisomnográfico, porque es más que probable que el paciente tenga apnea del sueño que requiera tratamiento. La siguiente. El otro aspecto que nos interesa conversar con ustedes es el problema de las arritmias cardíacas. De todas las arritmias cardíacas que hay, una de las más frecuentes es la siguiente, es la siguiente, es la fibrilación auricular, que es particularmente frecuente. Y es importante no solo porque es frecuente, sino porque además produce un problema bien serio, que todos ustedes seguramente conocen, que está asociada a la aparición de eventos cerebrovasculares embólicos. La incidencia en Estados Unidos es tanta como más de 2 millones de personas sufren fibrilación auricular. Y los pacientes que tienen fibrilación auricular los pacientes con fibrilación auricular con mucha frecuencia, que va entre 30 casi el 50%, tienen apnea obstructiva del sueño. Y yo voy a hacer un mínimo break. En Estados Unidos, si uno se va a sacar la licencia, ahora le preguntan si uno ronca y si se tiene algo que permita sospechar que tiene la persona apnea del sueño, y hay que descartarla porque si no, no le dan la licencia, porque pudiera tratarse de un individuo que cause que tenga somnolencia nocturna y provoca accidente.
De manera que la cosa se ha vuelto bien importante. La siguiente. De manera homóloga, aquí vamos a ver, como hicimos con la presión arterial, la incidencia de fibrilación auricular cuando hay obstructiva del sueño es mucho mayor en las personas que tienen apnea obstructiva del sueño que en las que no la tienen. Este es un estudio de 15 años de seguimiento. De manera que la vinculación aparece bien clara. La siguiente. Particularmente algún tipo de arritmia, sobre todo arritmias de tipo supraventricular, como son la taquicardia supraventricular y la fibrilación auricular, se hacen particularmente frecuentes en los sujetos que tienen apnea del sueño, incluso en los que tienen apnea del sueño leve, como es la columna del medio, ya está más elevada que en los sujetos normales, pero cuando es moderada o severa, la vinculación con la aparición de arritmia es muy elevada. De tal manera que el chance de que una persona haga una arritmia importante, particularmente fibrilación auricular, es bien alto cuando la persona tiene apnea del sueño. La siguiente. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo es que la apnea obstructiva del sueño llega a producir fibrilación auricular? En primer lugar, como ya vimos, la apnea obstructiva produce una presión negativa intratorácica que aumenta la poscarga del corazón. Eso provoca estiramiento auricular, hipertrofia ventricular izquierda y remodelado de las aurículas, que tiende a producir fibrilación auricular. Pero además de eso, como mencioné al principio, las modificaciones simpático-vagales están muy vinculadas a cambios en los potenciales de acción que inician la fibrilación auricular. Como si eso fuera poco, estos pacientes tienen una hipoxia y una hipercapnia que también favorece la aparición de fibrilación auricular. De manera que la vinculación parece bien clara. La siguiente. Bueno, esto de la terapia lo voy a mencionar muy brevemente. Como quiera que la terapia que más se ha usado y más útil para el tratamiento de esta condición es la colocación de una máscara de CPAP, lo que me interesa es señalar lo que hace la máscara de CPAP en los pacientes que tienen apnea del sueño. La siguiente. Bueno, este estudio es un estudio que muestra que los individuos que tienen apnea del sueño, cuando están sin máscara de CPAP, que son los círculos negros, tienen una poca caída de presión durante la noche, pero cuando se le coloca una máscara de CPAP, la presión arterial durante la noche cae. Este es un estudio que tiene ya 18 años, pero yo lo menciono por dos razones. Una, porque evidentemente es un estudio pionero. Y la otra, porque este estudio lo hizo la doctora Dolores Moreno, que está sentada ahí, que fue su trabajo de ingreso a nuestra cátedra de fisiopatología. Yo me sentí siempre muy orgulloso porque yo fui su tutor. Bien, el hecho es que esto que está empezando en este momento, pásame la siguiente, a decirse que la hipertensión arterial podía disminuirse con el uso, con la aplicación de CPAP, está ahora en muchos metaanálisis. Y aquí en este importante metaanálisis de más de 7.000 personas, se ve la caída de presión arterial que provoca la colocación de CPAP, particularmente en los que están en rojo allá, en los pacientes que tienen severa apnea, en los pacientes jóvenes y en los pacientes que tenían la presión arterial controlada. Son más evidentes los resultados. La siguiente. Bien, ¿cómo es el mecanismo de la arritmia y sobre todo cómo es que funciona el CPAP para mejorar la situación? Como ya vimos arriba, la apnea del sueño provoca hipoxia, hipercapnia, aumento de la poscardia del corazón, bradicardia o actividad simpática aumentada, etcétera. Cuando se aplica el CPAP, la condición del sueño mejora, se normalizan los valores de hipoxia e hipercapnia, disminuye la poscardia del corazón, o sea que eventualmente tiende a corregirse todos los problemas y eso tiende a hacer que la fibrilación auricular aparezca con menor frecuencia. Si el paciente tolera bien este asunto, entonces esto puede ser una solución bien importante al problema que tiene, el serio problema que tiene alguien que tiene una fibrilación auricular. La siguiente. Un dolor de cabeza que tenemos los cardiólogos es el problema de la recurrencia de la fibrilación auricular. Uno le quitó la fibrilación y el paciente al mes viene otra vez con la fibrilación y entonces hay que volverlo a cardiovertir, hay que agregarle otra droga, eventualmente hay que hacer una ablación. Entonces es un problema bien serio esto de la recurrencia.
Y como vemos aquí, cuando los pacientes los pacientes que tienen recurrencia son precisamente los que tienen apnea del sueño y no están en tratamiento, porque los que están en tratamiento, fíjense lo bien que se comportan, que se vuelven casi igual a los que no tienen apnea del sueño, de manera que la cosa funciona para evitar la recurrencia de la arritmia. La siguiente. A las personas que trabajan en esto conocen mejor que yo este asunto, que la colocación de una máscara de CPAP requiere un número de horas determinada, porque si se usa por 2 horas, por ejemplo, o 3, o como aparece en este estudio aquí, los cambios en la presión arterial son muy pocos. Se requeriría o se requiere que el uso de la máscara se haga por más de 6 horas para que haya un efecto evidente sobre la presión arterial. La siguiente. Fíjense que de todas maneras, de acuerdo con este metaanálisis, lo que le hace el CPAP a la presión arterial es una cosa bien de poca monta. No es que produzcan reducciones en la presión arterial de 10, 20 o 30 milímetros de mercurio. O sea, funciona como una pobre droga en el sentido de la presión arterial, porque no es mucho lo que hace. Lo que pasa es que no solamente la apnea del sueño hace esto, sino que hace todas las otras cosas que hemos mencionado. Y entonces ahí, entonces la cosa tiene relevancia. No solamente por bajar la presión arterial, sino por las otras circunstancias. La siguiente. ¿Por qué? Porque la utilización del CPAP mejora la sensibilidad de los vasoreceptores, disminuye la inflamación, mejora la disfunción endotelial y la activación que hay del sistema renina-angiotensina, y todo eso tiende a ser el responsable, la siguiente, de que ocurra esto. Fíjense que en este trabajo se analiza la presencia de eventos cardiovasculares fatales y no fatales en varias categorías de individuos. Los controles, que son los individuos sanos en verde, los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño severa, que son los que tienen mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Pero los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño y requieren tratamiento, están recibiendo tratamiento con CPAP, se comporta prácticamente como los normales. Y es por eso, no es por esos pobres 3 o 4 milímetros de mercurio que baja el CPAP, sino por toda la situación que acarrea este problema. La siguiente. En conclusión, la apnea obstructiva del sueño está claramente relacionada con la hipertensión arterial y con la presencia de eventos cardiovasculares. Todo esto muy relacionado con la contribución de la hiperactividad simpática, la siguiente, y se ha transformado en la primera causa de hipertensión secundaria resistente, y la terapia con el CPAP atenúa los efectos cardiovasculares. Y abajo aquí yo tengo lo que la presente llama un mensaje para llevárselo para la casa. Esto no es para llevárselo para la casa, hay que llevarlo para el consultorio, porque ahí es donde uno ve los pacientes. Entonces, este par de mensajes consiste en lo siguiente: es mandatorio interrogar a las personas que tienen hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular o arritmia, los que recibimos nosotros, interrogar sobre la posibilidad de que tenga apnea del sueño. Yo hace ya muchos años le digo a los estudiantes que a todo paciente que llegue al consultorio hay que preguntarle si ronca. Y si dice que sí, hay que seguir adelante para uno tratar de descubrir esta entidad. Pero lo contrario también es cierto. Los médicos que reciben pacientes con apnea del sueño tienen que estar conscientes de que tienen que revisar la parte de arritmia y las otras circunstancias cardiovasculares por esta vinculación tan grande que se tiene. Por último, yo señalo aquí que, como se mencionó, que el monitoreo ambulatorio es un elemento fundamental para uno establecer bien claramente la vinculación entre apnea del sueño e hipertensión arterial. La siguiente. Bueno, yo no quiero terminar esta presentación sin recordar que nuestra Universidad Central cumple este año 300 años. Muchas gracias.